Reciban un cordial saludo de parte de la licenciada Priscila Herrera. En esta investigación abordaremos la temática del impacto de la virtualidad en los estudiantes de tercer nivel de diferentes carreras de salud en el contexto de la pandemia causada por el SARS-CoV-2. Bueno, para nadie es un secreto que la pandemia ocasionada por el COVID-19 cambió en muchos aspectos nuestra vida, nuestra rutina. Y no fue la excepción la educación, que se vio afectada y tuvo que pasar a la virtualidad. Muchas instituciones se vieron la necesidad de reformular actividades y procesos para que los estudiantes no pierdan clases, ¿no? Que no se vea afectado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, en el área de la salud tenemos un componente muy importante que es el práctico, ¿no? Que sin duda se vio mermado por la pandemia del COVID-19. Muchos estudiantes no pudieron realizar su práctica, que es indispensable para desarrollar habilidades y destrezas que les va a ayudar en sus competencias profesionales. Como había mencionado, el cambio de educación presencial a virtual fue abrupto. Esto causó que las personas sufran más problemas de estrés y ansiedad y también problemas emocionales, ¿no? Generando sentimientos de tristeza, dolor, impotencia, preocupación, incertidumbre de lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder cuando esto pase y yo vuelva a las aulas y vuelva al campo clínico con mi paciente, cuando tengan que enfrentar a un paciente, ¿no? Bien, el objetivo de esta investigación es analizar el impacto que tuvo la virtualidad en los estudiantes de tercer nivel de diferentes carreras de salud en el contexto de la pandemia causada por el SARS-CoV-2. La metodología que se aplicó, una revisión bibliográfica descriptiva, se seleccionaron 50 artículos científicos, de los cuales se tomó 20 después de realizar una lectura crítica y aplicar diferentes criterios de inclusión y exclusión. Estos 20 artículos se encuentran en Cielo, PubMed, Web of Science, Scopus y Google Académico. Antes de entrar un poco en el contexto de la temática a tratar, vamos a conceptualizar el COVID-19, ¿no? Como sabemos, a finales de 2019, en Wuhan, China, varios pacientes empezaron a llegar a salas de emergencias con síndromes respiratorios agudos severos de origen desconocido. Posteriormente, se realizaron estudios y se determinó la nueva variante del COVID, ¿no? El SARS-CoV-2, que es un virus altamente contagioso y que se propaga a gran velocidad en las personas. Así, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia. Una vez declarado este estado de pandemia, pues diferentes ministerios de salud y la Organización Mundial de la Salud establecieron diferentes medidas sanitarias para evitar el contagio del COVID-19, ¿no? Como el confinamiento, cuarentena o aislamiento social, la higiene de las manos, el uso de las mascarillas, el uso de gel y diferentes normas de higiene respiratoria como la manera correcta de toser o estornudar. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la educación virtual en las carreras de salud en el contexto de la pandemia. Vázquez, de 2020, nos da a conocer que sin duda la virtualidad ha representado un reto en docentes y estudiantes, y no solo en ellos, sino también en las universidades, ¿no? Muchos docentes y estudiantes no contaban con las medidas tecnológicas e infraestructurales adecuadas para desarrollar las clases en línea, ¿no? Cedeño y otros en el 2021 manifiestan que las diferentes universidades que forman profesionales de enfermería tuvieron que adaptarse a las clases online. Muchas universidades tuvieron que adelantar los componentes teóricos y dejar al final los componentes prácticos, ¿no? Pues con la esperanza pues, de que el COVID baje el nivel de contagios para poder ir a la práctica y completar este módulo, ¿no? Porque la práctica se considera irreemplazable. Para estos autores no se puede reemplazar la práctica con actividades virtuales. Es necesario que el estudiante tenga contacto con los pacientes. El uso de plataformas virtuales y redes sociales jugaron un rol indispensable y fundamental para la educación durante la pandemia del COVID-19, para que no se vea interrumpida la educación, ¿no? Bien, ahora también encontramos ciertas limitaciones de la educación superior virtual en los estudiantes de tercer nivel de las carreras de salud. Bueno, en las pedagógicas sabemos que, Vázquez nos dice que la educación es un proceso ordenado, metódico, sistemático, que se vio abruptamente interrumpido a causa del COVID-19. En cuanto a las limitaciones recursivas, pues tenemos varios docentes y estudiantes no contaban con
la tecnología necesaria para recibir sus clases. No contaban con un computador, una tablet o un smartphone para poder conectarse a sus clases online. Más aún en las áreas rurales, donde no se contaba incluso con conexión inalámbrica a internet, ¿no? Eso es lo que nos manifiestan Ama Luisa en el 2021 y Abreu, León y García en el 2020. Las personas que tenían bajos recursos económicos y las personas que vivían en áreas rurales son las que se vieron más afectadas sin duda en cuanto a la educación virtual, debido a la falta de recursos tecnológicos. En cuanto a lo emocional, Estrada 2020 nos menciona que, bueno, sin duda, la preocupación que tenían las personas de lo que estaba sucediendo a nivel mundial con la enfermedad, sumado a no tener los implementos tecnológicos que necesito para recibir mis clases, no tener mis prácticas clínicas para poder acceder y a poder obtener habilidades y destrezas que necesito para desarrollarme en el ámbito profesional, obviamente causó sentimientos en los estudiantes de preocupación y tristeza, ¿no? Les estresó mucho, pues, pensar en un futuro en cómo van a enfrentarse a su campo práctico. En cuanto al ambiental, Abreu, León y García en el 2020 y Zuluaga y Valencia en el 2021 manifiestan que muchos estudiantes ni siquiera contaban con un lugar adecuado, silencioso y tranquilo en donde recibir sus clases en línea. Muchos estudiantes vivían en condiciones de hacinamiento y tenían que recibir clases con varias personas a su lado, varias personas, ruidos de mascotas, de su familia, y esto sin duda repercutía negativamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En cuanto a las económicas, pues Muñoz en el 2020 nos menciona que sin duda ya el COVID de por sí, el hacinamiento y todas estas medidas ya son, o sea, personas que no tenían recursos, y encima el confinamiento no permitió que muchas personas continúen ejerciendo sus labores, ¿no? Su trabajo. Muchos padres o madres que eran sustento de hogar no podían trabajar, o pues sus negocios o trabajos se vieron altamente perjudicados por la pandemia, lo que provocó que las crisis económicas se agudicen aún más. Bueno, tenemos algunas ventajas de la educación superior virtual en los estudiantes de las carreras de salud, entre las cuales está, pues, educación más factible y flexible, al ser posible llegar a un gran número de personas, ¿no? A pesar de la distancia, porque los estudiantes podían vivir en otra ciudad o en otro país y acceder a la educación virtual. Trabajar y estudiar en línea. Esto también le permitió a los estudiantes en el área de la salud encontrar un trabajo y poder estar trabajando mientras reciben sus clases en línea. También tenemos la reducción de costos en la movilización y la vivienda, porque muchos estudiantes no viven en las ciudades donde estudian, les toca movilizarse o bien emigrar y vivir en otra ciudad ajena a la suya. Otra ventaja de la virtualidad es que permite a los docentes dejar sus clases grabadas y así el estudiante las puede reproducir las veces que él desee y aclarar las dudas o tomar los apuntes que él necesite. Y varios estudiantes manifestaron que la virtualidad les motivó a desarrollar competencias como capacidad de autoaprendizaje, disciplina y creatividad, ¿no? Bien, continuemos. Ahora vamos un poco a la práctica clínica en la educación virtual. Bien, Jara 2021 nos dice que los estudiantes manifestaban que las materias como anatomía, bioquímica, microbiología e histología eran indispensablemente prácticas, o sea, es decir, la práctica era indispensable en estas materias, ¿no? Y los videos que los profesores a veces proporcionaban para un poco rellenar el espacio de la práctica no se comparaban para nada con la realidad, debido a que, bueno, o mal grabados, o estaban oscuros, o no se escuchaban bien el audio, ¿no? Entonces, sin duda alguna, no había comparación. Zambrano, Quintanar y Barragán en el 2022 manifiestan que la práctica en campos clínicos es indispensable para que el estudiante desarrolle habilidades, porque tendrán muchos pacientes, pueden tener muchos pacientes con la misma patología, pero cada paciente la vive diferente y la desarrolla de manera diferente también. Entonces, esto es indispensable que el estudiante esté en persona con el paciente. Bien,
Aquí tenemos un poco la comparativa de la educación presencial y la virtual en los estudiantes de las carreras de salud. En la presencialidad, una característica pues es que hay clases sin distractores, ¿no? No hay ruido de mascotas, de familiares o algo que nos puedan distraer. Tenemos información dada en clase disponible únicamente en el instante, ¿no? Que el estudiante pues tiene que poner atención y tomar sus apuntes porque la información está disponible únicamente cuando el docente la está proporcionando. También tenemos una adecuada interacción entre el docente y el estudiante, ¿no? Esto permite que el docente pues se personifique más en la educación de cada estudiante, interactúe más con cada uno acerca de sus inquietudes. En cambio, en la virtualidad, las clases online pues se pueden recibir en cualquier lugar. Las grabaciones de las cátedras permiten al estudiante verlas las veces que sea necesaria, y también pues un poco se limitaba el hecho de relacionarse con las personas, que pues tuvo que ser únicamente de manera digital. Finalmente, como conclusiones, pues pudimos determinar que la educación virtual representó un reto para los diferentes actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. En los estudiantes del área de la salud, sin duda, la virtualidad mermó significativamente sus capacidades y el desarrollo de habilidades prácticas de suma importancia para el desarrollo de su futura profesión. Se dificultó aún más para los estudiantes de bajos recursos y del área rurales, que no contaban con lo necesario para recibir las clases en línea. Por otro lado, los estudiantes que sí tenían las facilidades y recursos tecnológicos e infraestructurales necesarios tenían que saber aprovecharlos para poder adquirir una educación de calidad. Muchas gracias.